Quiero contarte a vos por qué estoy acá. El otro día, trabajando en producción, alguien me dijo, ¿quién es Pablo Gunning? Y le dije, una de las personas que más ganas de conocer tengo. Y me dijo, ¿pero quién es? Es que no lo conoce nadie. Y yo creo que a todos les va a interesar hoy conocer al director ejecutivo de una federación en nuestro país donde se nuclean todas las empresas de logística, todas las empresas de transporte. Estamos hablando de ¿cuántos miles de vehículos en calles y rutas de Argentina? Casi 18.000. Un gusto que todos te conozcan. ¿Cómo estás, Pablo? El mío y muy agradecido por el espacio. ¿Sabes qué? No te voy a hacer preguntas. Vamos a ponernos a conversar un rato de lo que se nos dé la gana, porque a ellos todo lo que digas les va a interesar tanto como a mí. Primero, contame, Federación, ¿qué hacen o qué quieren hacer? Bueno, la Federación FAITIL, Sí. La Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística, nuclea 7 cámaras, como vos bien mencionabas, desde correos, aguas, transporte, residuos, correos privados, y que estamos pensando en el transporte y la logística, la movilidad que viene. Digo, viene otro negocio. Mirá qué interesante. Vos me decís como algo normal, correos, residuos, transporte pesado, transporte Caudales. de caudales. A ver, usted no se da cuenta de cuántos camiones y camionetas se cruzan todo el día adentro de su ciudad, ¿no? Él sabe, todas, sabe dónde van prácticamente incluso, y sabe cuánto contaminan. Sí, es una realidad. Sabemos dónde van, sabemos cómo están, sabemos todos los datos que tenemos y sabemos que contaminan, claro que sí. Y ya estamos comenzando a tomar cartas en el asunto. Contame, listo. Hay una... A mí me gusta hablar mucho de las realidades, Horacio. Digo, porque la verdad que el arte del PowerPoint a veces es muy lindo, las presentaciones nos gustan a todos, pero es muy bueno para mí hablar de lo fáctico y lo que ya estamos haciendo. Hay socios de nuestra federación que ya implementaron la movilidad eléctrica. Sí, estoy al tanto. Y la movilidad eléctrica en la última milla y la movilidad eléctrica en la entrega de paquetes y encomiendas. Y la mejor noticia que te puedo dar en realidad es no solamente que hicieron todo ese camino crítico y ese camino que, digamos, vos sabés que los primeros usuarios son los que más sufren, digamos, ¿no? Porque tienen que atravesar toda la curva de experiencia, digamos, desde las aprobaciones hasta los trámites, hasta los usos y las costumbres. No, vos sabés mejor que nadie probablemente que, digamos, la experiencia de manejar un vehículo eléctrico tiene que ver con la adaptación de uno a muchos otros usos y costumbres. Y nosotros hemos transitado ese camino. Nuestros socios han transitado ese camino y lo están transitando. Pero ¿qué pasa? Los 2 o 3 que te hacen punta a vos, a la vez, empiezan a ser mirados por todos. Absolutamente. Las marcas de vehículos de grandes distancias, digamos, ya están diciendo que al 2025, al 2026, dejan de producir esos vehículos tradicionales. Sí. Entonces, digamos, ya hay una alerta fuerte en el cortísimo plazo, porque hablamos de 5 años, nada. Sí, sí. GNC, hidrógeno o electricidad, pero el diésel... No se fabrica más. Y ya te lo están avisando 5 o 6 años antes. El diésel va a ser para la cocina. Como yo le pregunté a alguien de Scania, ¿el gas es para la cocina? Y se rió, el diésel va a ser para la cocina. Seguramente que así será, se le da otro uso o no, mientras no sigamos lastimando el planeta, ojalá Tratemos de no usarlo. De no usarlo. Pero digamos, la ecuación está ahí, está planteada. Ahora hay que ver cómo movemos la X, ¿no? Entonces, me parece que nosotros estamos dando el primer paso. Y otro buen punto que vos dabas recién es que nosotros asumimos la responsabilidad del cambio cultural, que en otros países del mundo la asumió el usuario particular. Vos fijate el fenómeno que se da, por ejemplo, en los países escandinavos o en países europeos. Si vos vas a Roma, vas a ver que hay muchísimo usuario particular de automóviles
En ciudades como Roma, pequeños, vas a ver los cargadores en casi todas las veredas de Roma, etcétera, etcétera. En los países nórdicos pasa lo mismo. Ellos introdujeron una fuerte política. Hemos estado en Noruega el año pasado y lo hemos mostrado. Vos has estado, y además todos los beneficios que eso ha traído para los titulares de los vehículos eléctricos, los ferries sin cargo, las patentes sin cargo, digamos, ellos se mueven mucho en movilidad en barco. Pero en Sudamérica se está dando un fenómeno donde el puntapié lo hace el transporte público y la logística, no tanto el usuario particular, ¿sí? A ver, Perú, Colombia, Chile son países que están dando un gran avance respecto de la movilidad pública de pasajeros a través de transporte eléctrico. Colombia en especial. Colombia en especial, fundamentalmente con flota de colectivos y de taxis. Chile con un proyecto Transantiago, un transporte multimodal de transporte público, un proyecto muy muy interesante, ya llegan casi a 250. Es más, ellos llevó que se inaugurara en estos días, hace muy poco tiempo, la estación de recarga más grande de Sudamérica. Sí, eso es correcto. Digamos, pero, y ahí entramos en otro layer de la movida, ¿no? Digo, establecido como política pública. Y ahí entramos en un lugar donde se convierte en fundamental, más allá de que en todos los casos de la política pública son, la interacción entre el privado y el Estado. Layer, capa. Esas capas como las fetas del fiambre en un sándwich. Un sándwich que el Estado va a tener que atravesar completo, marcando políticas públicas, ¿o no? Absolutamente. Construyendo esas políticas públicas. Y hablamos de políticas públicas del Estado a largo plazo. Hablamos de estadismo y de estadistas, no hablamos de partidistas, ¿sí? Entonces, si la Argentina tiene que cumplir un compromiso para el 2050, si las marcas están anunciando que dejan de fabricar determinados tipos de vehículos, bueno, el plan está en marcha ya. Entonces, creo que como pocas veces tenemos la oportunidad de construir un plan de casi cero e integrar ese plan dentro del ecosistema sustentable. ¿Qué estamos viendo nosotros respecto a la logística, por ejemplo? Nosotros creemos que el traqueo de la logística se va a volver más fundamental de lo que es ahora. ¿Por qué? Porque muchos mercados externos van a considerar como barrera parancelaria la sustentabilidad en todo el transporte de la carga. ¿Sí? Yo creo que nosotros no representamos socios con transporte de cereales y oleaginosas, pero Argentina, como gran productor de commodities, que lo está haciendo, lo será y lo seguirá haciendo por muchos años. Ese famoso pallet cada 100 kilómetros, que es un módulo muy informal e interno de la industria, se va a digitalizar totalmente y se va a ajustar hasta el último centavo. No, eso, la digitalización, pero déjame terminar con algún concepto de movilidad y después vamos a eso, porque es uno de los pilares de la federación en realidad. Pero si vamos a lo que es movilidad, el comprador europeo de materia prima o de materia terminada va a decir, este grano lo sembraste, ¿con qué herbicida o qué tipo de herbicida usaste? Sí. ¿Qué tipo de riego usaste? ¿Ese riego, ese pivot, fue movido por diésel o fue movido por energía fotovoltaica o eólica? Bien, ¿a qué tipo de transporte lo cargaste? ¿Sí? ¿Cómo llegó? Bueno, digamos, esa huella va a ser una barrera trazabilidad desde la semilla. Pero trazabilidad de la semilla y sustentable 360, Horacio. Digo, eso es lo que tenemos que entender. Y cuando digo sustentable 360, acá es lo que tengo que pensar, porque muchas veces decimos, bueno, movilidad eléctrica, auto eléctrico, cargador. Es una parte, hablando de layer, como vos explicabas recién, una capa, sí, ¿no? La otra capa es, si yo sigo haciendo fracking para obtener el gas, ¿sí? Vamos a explicar a la gente que estamos en Buenos Aires, ¿no? Sí. Porque el programa se ve... el programa se ve en todo el continente. En todo el continente. Entonces, nosotros estamos en un lugar en Buenos Aires donde 30 cuadras para allá y 30 cuadras para allá hay dos productoras de energía que traen el gas para meterlo en una super turbina para sacarle un vapor para generar energía. Ese gas
Es producto de un proceso que va contra lo natural y el cuidado todo de otro lo que planeta, estamos ¿no? buscando. Digamos, y estamos hablando de un radio de 30 cuadras donde estamos sentados nosotros. Sí, sí. Entonces, si nosotros no incluimos a los generadores de energía, a los distribuidores de energía, la distribución de energía eléctrica se convierte en un socio fundamental para la movilidad eléctrica. No es un proveedor, es un socio integral del proceso. ¿Cómo va a poner los cargadores? ¿Cómo se va a modificar el código edilicio para que los cargadores estén incluidos dentro del estacionamiento? ¿Sí? ¿Cómo se va a modificar el mapa de nuestra ciudad respecto a los cargadores que tienen que estar disponibles? De esta ciudad y de todas las ciudades del país. Pero de todas, digamos, yo hablo porteñamente porque desgraciadamente nos miramos mucho el ombligo, pero Sí, hablemos sí. de todas las ciudades del país, ¿sí? Que muchas van a estar con muchísimos beneficios por sobre Buenos Aires, ¿eh? Digo, esto es muy importante hacerlo, entenderlo, porque por una cuestión de tamaños y digamos, hay muchísimas cuestiones que hacen a cómo las ciudades van a ir reinventándose respecto a la movilidad. Lo que pasa es que Dios atiende en Buenos Aires pese a ser argentino. Sí, bueno. Vos sabés que todo el mundo dice, en la ciudad de Buenos Aires los autos eléctricos, o los electrificados, híbridos eléctricos, no pagan patente, y nadie se acuerda que la segunda ciudad argentina que no las cobró fue Río Grande, en Tierra del Fuego. Claro. Pero claro, está a 3.000 kilómetros, es lejos. Tal cual. Es como que estemos, en el momento que vive el mundo, es como que estemos en Madrid pensando qué está pasando en Ucrania. Tal cual. No, está lejos Ucrania. Allá sí hubo varios países de diferencia, acá ninguno. Bueno, vos marcás algo y yo te pido perdón a vos y a la audiencia que voy capaz que de un Dale, tema al no, otro, no. pero es por una cuestión de... Quedá tranquilo, están todos tan enganchados como yo. Es una cuestión de pasión, digamos. Política nacional y todas las provincias tienen que adherir. Digamos, no demos vuelta con esto. Ahí tenemos que mostrar realmente que tenemos una política pública estable, confiable y que estamos mirando como país a los próximos 20 años. No vamos a poder tener una política en una provincia y cruzar un límite geográfico y tener otra. Y te digo más, política regional. Porque vos con tu auto vas a querer ir a Brasil, como vas ahora, y vas a querer ir a Chile, y vas a querer ir a Paraguay, y vas a querer ir a Uruguay. Entonces, si tenemos una política, y si tenemos una política de integración regional respecto a la generación de energía, ¿sí? Porque si hablamos de generación limpia, hablamos principalmente de eólico y de fotovoltaico, ¿sí? Entonces yo te puedo decir a vos, y la verdad que la estabilidad de las redes eléctricas podrían venir desde la integración regional. ¿Por qué? Porque cuando en Río de Janeiro es de noche, en Santiago todavía hay sol. Sí. ¿Sí? Y yo puedo compensar. ¿Sabés cuánta demanda quedó libre en esos usos horarios y no se está cursando? Y no se está aprovechando. Y Yacyretá solo genera y no trabaja de compensadora. Absolutamente. Pero, Te digo Yacyretá por ser binacional, ¿no? no, es perfecto. Ahora digo, vos fíjate, no estamos hablando ni de marcas de autos, ni de... Y mirá todo lo que nos falta para llegar ahí. Entonces, es una enorme responsabilidad, y ahora hablo del privado, digamos, en sentar a la mesa a todos esos jugadores, para que realmente el proyecto sea integral, para que realmente la movilidad sea sustentable en todo su trayecto, y para que la Argentina, en lo que a los negocios de transporte y logística respecta, sea cada vez más competitiva. Porque si no es perder de vuelta otra enorme oportunidad. Y en ese privado que vos me decís, ¿cuál es entonces, más allá del rol que les toque jugar, cuál es el rol que les gustaría o que desearía, porque a veces uno habla de deseos en estas cosas a futuro, cuál es el rol que desearía FAETIL tener con respecto a ese gigantesco número de vehículos que se mueven en el país las 24 horas del día? El primer rol es ser un actor activo en la discusión y en la ejecución, porque no nos queremos quedar solamente con la discusión. De hecho, pensamos tan proactivamente y gestionamos
tanto que tenemos vehículos en la calle ya, ¿no? Vehículos de movilidad eléctrica, con lo cual no queremos ser solo una carta de buena intención o 2 slides en un PowerPoint. Claro. Queremos ser un actor convocante y te digo algo, asumimos la responsabilidad de llevar a cabo el cambio cultural. El enorme costo, no monetario, sino psicológico, de llevarla adelante. De pico y pala, como decimos nosotros, Sí, en el mejor de los sentidos, Sí. esto de construir de a poco y de hacer entender a todos los actores involucrados, que yo te mencionaba algunos recién, que la Argentina tiene una enorme oportunidad de negocio y una enorme ventaja competitiva si entiende que tiene que desarrollar un proyecto de movilidad sustentable con todos los actores integrados. ¿Vos creés que en 5.000 y un poquito más de kilómetros, en los que, por ejemplo, mira, me vine con una remera que dice Ruta 40. Espectacular, te la vi. Ruta 40. Casualmente, hace poco tiempo estuve recorriendo la mitad de ella, la mitad norte. Pero, ¿vos creés que en los 5.000, así, desde Cabo Vírgenes, pasando Río Gallegos, cerca de Monte Aymon, que está al kilómetro 0, hasta La Quiaca, que está al 5.100 y algo, no lo recuerdo, sepan disculparme, pero ¿vos crees que vamos a lograr que todos esos niveles de Estado nacional, Estados provinciales, Estados municipales comiencen a entender de que esto no es, por ejemplo, como la ley de tránsito? Yo te digo, soy un enemigo de la forma en que se maneja el tránsito en Argentina. El tránsito en Argentina no debería ser federal, debería ser unitario. Federal es unitario, agarran los libros. Unitario. ¿Por qué? No podemos tener un país donde, por ejemplo, tengamos 5 o 6 leyes distintas en un viaje que hagamos desde Mendoza hasta Buenos Aires para ir a pasear. No, Y absolutamente. eso afecta al transporte. Absolutamente, sí, Porque las empresas de transporte, a ver, las balanzas, todo lo que va sucediendo en esos kilómetros no tiene continuidad de un lugar a otro. Vos ves a veces cuando recorres la 40, que es un emblema, ves que hay con 1,5 kilómetros de diferencia el control de una provincia y el control de otra. No existe uniformidad. ¿Crees que la lograremos aprovechando el cambio en la palabra que no me gusta usar porque todos lo usan, que es paradigma? Sí. A ver, y yo a veces hasta soy enemigo de la palabra cambio, en el sentido de que me gusta más la palabra evolución que cambio. Yo uso educación, pensamos parecido. Digamos, esto creo que tiene que ver con adquirir buenas prácticas del pasado y mejorarlas, ¿sí? Y eso es evolucionar. Entonces, el cambio a veces es demasiado drástico o demasiado para otro lado. Me disparaste una palabra, un apellido me disparaste. A ver. Mosconi. Sí. Es lo que vos mirá lo que estamos hablando. Sí. Estamos hablando que 100 años después nos encontramos en el mismo lugar que se encontró Mosconi con el petróleo. Uh-huh. Sí, gran reflexión. Entonces, digamos, a partir de esa evolución es responsabilidad. De vuelta, yo a veces digo, no soy. He tenido la oportunidad profesional de trabajar tanto para el sector corporativo, privado y para el Estado. Entonces, creo que de esa experiencia profesional yo no quiero volcar mucha, digamos, creo que hay una gran responsabilidad desde el sector privado en compartir las mejores prácticas con el sector estatal y ayudar entre los dos a desarrollar una buena política pública, ¿sí? No es una cuestión de provincias, no es una cuestión de municipios, es una cuestión de ir a sentarse con las provincias y de ir a sentarse con los municipios. Sí. Y, como vos bien mencionabas anteriormente, es un cambio cultural. La tecnología está más barata y más disponible que nunca, Horacio. Si vos haces un análisis histórico de los últimos 25 años, hoy nosotros estamos impulsando, por ejemplo, la guantera digital. Que las cabinas de los choferes no tengan más papeles.
Y esto tiene que ver un poco con lo que yo te decía de trazabilidad. Las cartas de porte, todas esas las cartas de montañas porte, de papeles que un chofer debe llevar. Estamos trabajando con AFIP y con el Ministerio de Transporte para sacar el remito electrónico. No puede ser que un transportista lleve 14, 15 papeles en una cabina. Sí. Digamos, si no aprendimos nada de un hecho disruptivo como fue la pandemia. Vos acordate al principio de la pandemia no queríamos tocar nada. Nos bañábamos en alcohol, y esto, déjame hacer un mínimo comentario de lo que fue el transporte y la logística y los trabajadores del transporte y la logística durante la pandemia, ¿no? Sí. Y cierro paréntesis. No, pero es un tema para que hables mucho, me parece. En realidad. Porque la verdad que desde ya las fuerzas de seguridad, los médicos, digamos, pero el transporte y la logística creo que dieron hicieron su trabajo y además fue un upgrade de su trabajo, ¿no? Porque lo llevaron a otro nivel. Es que yo lo hablaba la otra vez en una entrevista acá en el programa con Maxi Parisi. A Maxi le tocó bailar con la más fea. Sí, claro. La ciudad más grande del país, de golpe y porrazo, le pasó casi como me acuerdo que le pasó a España, que agregaron un 0 más a la logística urbana. Si tenían 10.000, pasaron a 100.000, así, prácticamente un día para otro. Y el problema, ¿cuál fue? Es que precisamente ese. La gente no salía, si salía se bañaba en alcohol, y hasta había que llevar los paquetes, ese alcohol, todo, a todos lados. Y fue un shock de compras en línea, de un montón de cosas que el argentino no acostumbraba a hacer. ¿Y sabes qué? Yo creo que nos vino bien. No, a ver... Fue una oportunidad, ¿me entendés a lo que voy? Mira, yo digo que los procesos en Argentina son disruptivos y a veces no siguen la curva de aprendizaje que siguen en otros lados, ¿no? Son como placas tectónicas los procesos en Argentina. Se quiebran, digamos. Se quiebran y suben. Yo me acuerdo en los inicios del comercio electrónico, que tanto impacto tiene en el transporte y la logística. Estados Unidos comenzaba con Amazon, te estoy hablando de 20, 25 años atrás. Sí. Ahora, ellos tenían una cultura de compra por catálogo hace 40 años. Amazon comenzó siendo una librería en línea, vendían solamente libros. Si a vos te tocaba vivir en Miami, en Nebraska o en Los Ángeles, te llegaba a vos el catálogo de Sears, un catálogo así, una cosa impresa, gruesa, y vos llamabas por teléfono a un 1-800 y decías, quiero el de la 47, página 47, y comprabas y te lo mandaban. A fines de los 80 existía una revista que se llamaba Computer Shoppers, que era una revista así, gigante, formato gigante, casi como un diario, de 800 páginas por mes. Claro, sí. Era un mega catálogo, porque no era Sears o no era una marca, no, era un mega catálogo. ¿Sabés qué era? Segunda mano. La segunda mano. A ver, todos deben recordar lo que fue segunda mano. Era el segunda mano de las computadoras. 800 páginas por mes en un formato gigante. Claro. Y si vos te ibas a comprar algún chiche nuevo, primero buscabas ahí. ¿Y dónde comprarlo? Absolutamente. Entonces, ellos se introdujeron al comercio electrónico después de 30 años de compra por catálogo. Nosotros... 3 días. Pandemia, no pasa nada, nos metemos ahí. Desgraciadamente en 2001 nos pasó lo mismo con la bancarización. Teníamos que usar la tarjeta Banelco para usar nuestras cosas. Ahora vamos a las billeteras virtuales. ¿Sí? Entonces, y las billeteras virtuales, ¿dónde toman el auge? En la pandemia, porque la gente no quería tocar efectivo, la gente no quería... Entonces, no hay curva, dinero. Hay disrupción. Bienvenido sea igual, porque eso nos lleva a tener que gestionar muy rápido un cambio en el consumo. Y está pasando, vos fíjate que los últimos comerciales, lo que yo estoy viendo fundamentalmente el mercado norteamericano, es que ya para no mencionar ninguna marca en particular, pero las grandes pickups que ellos manejan ya están todas reconvirtiéndose a eléctrico, ¿no? Ya están vendiendo. Les va a decir que, por ejemplo, deben recordar que en Argentina hablamos sobre los furgones de Rivian para Amazon o el caso Bimbo en México también con los furgones. Así que, respecto de esa movilidad. Y después, a ver, volviendo ahora que me haces acordar de las pickups y los utilitarios más grandes y más pesados, la matriz energética también tiene que ver con que ese vehículo se convierta en un soporte para tu espacio físico. ¿Por qué?
porque hablábamos antes, al comienzo de la charla, en la producción de energía limpia. Hablábamos de la importancia de la distribución. Pero en este nuevo layer, en esta nueva capa de la charla, tenemos que hablar del desarrollo de software y tenemos que hablar de los medidores inteligentes. Hay una oportunidad enorme para el desarrollo de aplicaciones para la movilidad eléctrica. Digo, te lo cuento a vos y vos lo sabés mejor que yo. No, pero lo contás mejor que yo. Pero los medidores eléctricos como los conocemos hasta ahora no van a existir más. Hay una cosa que pasa y que no le hemos aclarado. Yo en un momento tenía miedo de hacerte un par de preguntas y tal vez te haya sucedido a vos conmigo, porque podía esperar que tuviéramos enfoques distintos en cosas que cuando me senté a conversar, los dos pensamos exactamente igual. Yo voy a decir una frase, puedo darme el lujo porque soy quien conduce el programa, y es que los usuarios que tenemos autos electrificados no movemos el amperímetro. La verdad acá que los importantes son ustedes. Vamos a hablar de precursores y no importantes, Horacio. Sí, bueno, pero no, pero me entendiste cómo es el término importante. Te entiendo el concepto. Creo que sí, nosotros podemos tomar, hemos tomado la movilidad eléctrica como un cambio absolutamente de negocio, hemos tomado la movilidad eléctrica como una parte importante para nuestros dadores de carga y los usuarios finales, porque entendemos un poco lo que hablábamos al principio, esa trazabilidad que empieza a exigir el usuario final, sea particular o sea corporativo. Sí, sí. No estoy discriminando acá, porque también una persona quiere que su paquete sea entregado con los más altos estándares de sostenibilidad posibles. Sí. No tiene que ser un comprador de granos en el exterior para que demande eso. Es que pasó algo raro. La bolsa de Hong Kong y la señora de Villa Adelina ahora exigen el mismo nivel de calidad. Absolutamente. Mirá vos qué interesante. Absolutamente. Por eso nosotros hablábamos de que el cambio es... el cambio es absolutamente integral. Hablamos de desarrollos de aplicaciones, hablamos de medidores inteligentes en nuestras casas, donde nosotros vamos a tener en control. Y cuando hablamos de la distribución eléctrica, la movilidad eléctrica debe demandar tarifa horaria. Porque yo quiero cargar mi vehículo y lo puedo cargar a las 2 a 6 de la mañana, antes de salir. Lo que en España le llaman la hora valle. Bueno, nosotros necesitamos integrarnos con la distribución eléctrica para hacer esos cambios en el negocio y en las leyes. El exceso de batería de mi auto puede ayudar a que la red del distribuidor eléctrico esté menos congestionada, porque yo sé que necesito viajar determinada distancia al otro día y que voy a llegar a mi oficina o a mi lugar a donde vaya y puedo recargar y necesito menos batería de la que tengo. Esa energía que está acumulada en el auto puede ayudar a que esa noche ande el lavarropa, ande el microondas y ande la planchita del pelo para la chica, no para mí. Pero sí, no somos un ejemplo vos y yo. Pero ese es el concepto, la movilidad sustentable como integrante de un ecosistema muy completo, un ecosistema sustentable y muy variado, donde hay muchos actores. No son los fabricantes de autos, no somos el transporte y la logística, todos somos importantes juntos. Un día fue una entrevista que no se concretó. Vos sabés que en televisión a veces hay entrevistas que se dan y entrevistas que no se dan. Un día llamo a una empresa, fue el año pasado, y les digo, miren, me gustaría entrevistarlos, esto del otro. ¿De qué programa? De Argentina. Sí, el de Garage. Ah, lo vi una vez. Ah, bueno, me alegro. Alguien nos ve, ¿viste? Sí, pero nosotros no tenemos nada que ver con ustedes. ¿Cómo que no? No. Nosotros no tenemos nada que ver con ustedes. No nos interesa salir ahí. Bueno, intenté convencerlo y no pude. Era una empresa que se dedica a fabricar y proveer luminarias para la calle. ¿Saben cuánta importancia tiene la luminaria en la movilidad? Absoluta. Ellos no lo saben. Absoluta.
Porque no los pude convencer. Esa iluminación pública va a estar integrada en una... Vamos al transporte público, por ejemplo, para no entrar ni en la logística ni en el privado, pero va a estar integrada en una parada de autobuses, el Metrobús. En la seguridad de la gente que esté en esa parada. En la seguridad física, porque además ese poste inteligente ya tiene una lámpara de LED y tiene una cámara. No va la cámara por un lado y el poste de LED por el otro. O en una ruta bien iluminada. Absolutamente. Donde tu vehículo reduzca la cantidad de luz. Mi auto pone las altas y las bajas solos, muchos autos lo hacen hoy en día, y termine consumiendo menos y teniendo más autonomía. Vos sabés que la persona con la que conversé como 10 minutos, no le pude hacer entender mi punto de vista. Nosotros vendemos, me dijo, el cuello, o sea, el armazón, ¿viste? Y la lámpara, el artefacto. Sí, fabuloso. Sí, bueno, esa lámpara que va a iluminar, que va a tener en la generación de como fuente la misma energía que tengo yo como transportista o como usuario final, que va a estar integrado en una red de seguridad física, que digamos, el concepto de ciudad inteligente, para llamarlo de alguna manera, o como lo llaman los quienes están en ese tipo de soluciones. Ciudad inteligente habitada por tontos. Bueno, sí. Donde yo me incluyo. No, yo también, digo, el concepto entiendo que es Smart Cities, según lo comercializan las empresas, pero tiene que ver justamente con esa integración. O sea, el que fabrica los LEDs, el que fabrica las cámaras de seguridad, el que pone las paradas de los buses, el que pone los cargadores. A ver, ¿vamos a tener un único sistema de cargadores? Todavía no sabemos qué conector vamos a usar. Digo, ¿tendría que ser el mismo conector que van a usar Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile? La región, sí. No cometamos de vuelta el error Qualpal. Paleme, NTCC. Paneme, Palb, que era el europeo y que tendríamos que ver el NTCC-N y NTCC-M en la región. Televisión digital, sistema japonés, sistema europeo, sistema americano. Entonces, por eso me hiciste acordar Mosconi. Porque en aquella época, vos mirá qué interesante. Viste que a veces en todos los programas, en todos los canales de cable que pasan documentales, a veces se ven esas viejas tomas de New York, año 1900, Dallas, Londres, lo que fuera, y ves vehículos de tracción a sangre, y ves los primeros vehículos antes de que Don Henry pusiera todo Forte Negro en la calle, me refiero, ¿no? Absolutamente, sí. Y ves esos primeros vehículos de tracción a olorosa gasolina, y vos fíjate que lo que ves son camiones. En aquella época el vehículo particular no estaba. La gente comenzó a ver la nueva movilidad a través de la logística. Y hoy en día, yo sé que está pasando acá en Buenos Aires y en Rosario, por ejemplo, con empresas de última milla de logística en bebidas, que están ya empezando a utilizar vehículos eléctricos, que está pasando algo terrible. Y es que los pequeños vehículos eléctricos urbanos que están haciendo última milla tienen serios problemas para moverse por la ciudad. Vos me vas a decir, los otros autos los aprietan, el camionero le tira al camión. No, la gente se les para adelante para sacarse fotos con el auto. Sí, es increíble, yo lo he visto. Se están convirtiendo en protagonistas. Sí, y esa es la responsabilidad que tenemos que asumir. Vos me decías la importancia, yo creo que hay que asumir la responsabilidad del protagonismo con todo lo que eso conlleva. Desde atravesar una curva de aprendizaje desde cero, porque los nuevos usuarios siempre son los que más sufren, entre comillas, claro. Porque, digamos, y después vamos a poner la palabra evangelizar, educar y afrontar el cambio cultural que tiene que ver con la movilidad eléctrica. Lo estamos haciendo, es una realidad. La gente le saca foto, como vos bien decís, a los vehículos que entregan aguas y bebidas, en este caso, pero pasa también con el correo privado, sí. Digamos, y quiero decirte también que la Cámara de Correo Privado ha asumido un compromiso, no puedo decirte cuántas unidades, pero un compromiso agresivo de adquisición de unidades eléctricas. Hasta es difícil conseguirlas las unidades. Es muy difícil conseguirlas. Por eso. Bueno, o sea, pueden tener mucha ganas de conseguirlas, pero todavía es difícil hasta conseguirlas. Pero volvemos al aspecto de política pública integral. Pero no es Argentina. Mirá que nombramos a Rivian hace un rato. Rivian no está en Argentina. Amazon le tuvo que encargar a Rivian las vans
porque no tenía forma de conseguir comprando en el mercado, en concesionaria, cuando dice, buenas, me da una de esas, no tenían forma de conseguirlos. FedEx hizo un acuerdo también con BID. Sí, correcto. Porque les cuesta conseguir, o sea, se está dando un cambio que en algunos casos va a ser cómico. Cuando usted vaya y se compre un iCar, vamos a ver si no nos reímos, un iCar o un Google Car, o un Sony, o un Huawei, alguna de las marcas de autos que se vienen. Absolutamente. Pero se está dando algo muy cómico, mirá qué terrible. Las empresas de logística terminan convirtiéndose en inversoras por necesidad de startups como es Rivian, que debemos ser conscientes que Rivian probó su R1T acá en la Argentina hace 4 o 5 años y nadie lo sabía, pero se convierten en inversores de una startup. ¿Para qué? Para lograr el producto, no tienen dónde comprarla. Y eso es lo que va a pasar en algún momento en Argentina. Va a llegar un momento en que por ahí las 2 o 3 grandes proveedores de vehículos pesados van a tener que decir, bueno, no entreguemos más motores diésel. Bueno, a ver, Horacio, es lo que se está dando, digamos. Si vos me decís, digamos, sin hablar de marcas, sí, pero siempre nombro las de afuera, yo nada más. Pero los vehículos eléctricos que estamos utilizando no son de ninguna gran marca conocida. Y, digamos, fue una alianza estratégica entre la logística y Para mí, excelente idea. Ese fabricante de vehículo, que además, te lo digo con orgullo, gran integración y gran fabricación de la industria nacional. Digo, lo cual, digamos, no dejemos perderlo de vista. Programa número 2 de Argentina. 2, vayan, búsquenlo en YouTube. Programa número 2. Ahí van a ver de lo que estamos hablando y de cómo lo hizo. Volvemos a tener una oportunidad de fabricación de vehículos en la Argentina, por argentinos. Digo, eso hay que defenderlo, y perdón con la expresión, a las piñas. Sí. Figurativamente hablando. Sí. Entonces, si nosotros podemos, a ver, centrar a los actores que tenemos, desarrollar los proveedores y desarrollar los armadores y desarrollar los cráneos que tenemos en Argentina para la fabricación de esos vehículos. No hace falta que te hable de la capacidad de ingeniero de software que tenemos, porque desgraciadamente estamos empezando a producir vehículos para exportar a otros mercados que acá jamás se van a vender. Hay un vehículo de 3 ruedas, deportivo, eléctrico. En un joint venture de una empresa canadiense con una empresa local. Es más, hemos tenido un desarrollo en Paraná, Entre Ríos, de una moto maravillosa. Entonces, digamos, tenemos una oportunidad magnífica. Digo, por eso es imperioso que nos pongamos de acuerdo. ¿Me entendés por qué quería sentarme a conversar con vos? ¿Entendieron por qué yo quería estar hoy acá? Esto tendría que durar... Es más, tendríamos que hacer un vivo un día, sentarnos, ¿viste? Sí, porque hay para horas. Hay para horas, sí, es verdad. Te voy a contar algo que me pasó, que se contó en el programa, yo no sé si ya salió al aire, pero está preparada la nota que les voy a contar, para que veas cuánta razón tenés cuando hablas de algunas cosas. Tuve un problema en mi reciente viaje por la Argentina. Yo tenía en mi teléfono celular, de una de las 3 o 4 marcas que hay, cargada toda la información y subida a la nube de todo lo que debía hacer. Es más, tenía los teléfonos de contacto porque hemos visitado parques solares y tenía los contactos de la gente de las empresas, todo eso. Bueno, el asunto que de golpe por eso yo llego a una provincia, agarro solo emergencia. No tenía servicio. Ah, bueno, es normal en este lugar. Llego a la siguiente ciudad, solo emergencia. Sí, acá no me funciona la empresa A. No, en esta provincia solo funciona la empresa J o L o no me importa. O sea, A, B, C vamos a llamarla. Solo funciona la empresa B. Pero yo tengo A. Nunca sacudas un teléfono porque empiezan a hacer ruido. Yo tengo A. No, tiene que comprarse una tarjetita, poner una tarjetita de la empresa B y ahí le va a andar. Pero yo tengo mis cuentas, los bancos, toda la información, todo relacionado contra un número de teléfono de la empresa A.
Bueno, ¿Cómo hace un camionero entonces con Bueno. la guantera digital? yo voy a decir, no voy a decir una palabra que vos odias, pero voy a decir cambio de mentalidad. ¿Sí? Eso no es cambiar paradigmas. No, eso es cambiar la mentalidad. Después de que en la federación ideamos, copiamos mejores prácticas, no quiero arrogarme el concepto de inventor porque no, digamos, estamos viendo lo que pasa en otros mercados y tratando de implementarlo en Argentina. Cuando vinimos con el concepto de un solo QR para toda la documentación y que un chofer deje de llevar 14 o 15 papeles, esto es literal, en la guantera. Sí, lo sé. Yo antes de digitalizar, antes de pensar cómo digitalizar la información, me senté con las empresas telefónicas. ¿Cómo la vamos a mostrar? ¿Cómo la vamos a leer? Porque si un vehículo de logística es detenido en un lugar, no digo paraje, porque puede ser un lugar grande, puede ser un lugar chico, no importa, y quien debe leer ese código QR y quien es portador de ese código QR no tiene señal, no entendimos nada. Cayó todo lo que pensaste. No entendimos nada. Yo participo, digamos, por la federación en muchas mesas de trabajo con distintos actores del transporte y en el Ministerio de Transporte. Y muchas veces le recomiendan a alguna información que está digital, sobre todo en la carta de porte, en el tema de granos, bueno, lleva la información, pero imprimite algo y llévalo de backup. No. Usé un vehículo eléctrico, pero por las dudas llevate atrás un grupo electrógeno con 2 bidones de diésel. No. Ahí terminamos de matar el concepto. Entonces, hace X cantidad de años atrás, la logística de transporte no se reunían con determinadas industrias. Porque Porque no se daban cuenta que estaban relacionados. Hoy es lo primero que tenés que hacer. Sí. Entonces, volvemos al concepto donde yo te pido disculpas porque soy pesado. Pero nosotros nos tenemos que reunir con el fabricante de autos y con el distribuidor eléctrico, y con el generador eléctrico, y con el funcionario, y con el desarrollador de software, y con el importador de medidores inteligentes, y con, digamos, es con todos los actores, Horacio. Sí. Es un concepto muy integral. A pesar de eso, como vos bien decís, tomamos el desafío y pusimos vehículos eléctricos en la calle. Y están funcionando 1000 puntos. Sí, 2000. Porque encima ustedes no pensaban que se convirtieran en un elemento publicitario. En absoluto. Nadie lo previó. En absoluto, digamos, en un elemento de comunicación, en un elemento publicitario, en un elemento de cambio cultural. Están educando. Y eso están educando. Es una. Vos fíjate que a veces, digamos, yo soy cuestionador de los conceptos de responsabilidad social. De algunos. Los conceptos RSE. Bien, sí. Coincido. La gran responsabilidad social nuestra es ser sustentables y acompañar la educación de ese cambio desde el transporte y la logística. Sí, yo soy más cruel. Yo a veces digo que muchas empresas tendrían que invertir gran parte de lo que invierten en publicidad RSE en acciones verdaderas RSE. Absolutamente. Les importa más mostrar cuán RSE son que serlo. Pero bueno, pasa en todo el planeta. Mostramos de la gestión. Sí. Muchas gracias. Estoy seguro que les gustó. Yo estoy enamorado de conversar con él. Y por eso quería que hoy el señor director ejecutivo de FAETIL estuviera acá. Horacio, gracias a vos por el espacio y el placer es todo mío. Nada, gracias.